Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy lunes 4 de septiembre, comenzando ya una semana completa, ¿verdad? Porque nuestro primer programa fue el viernes primero. Yo quiero conversar con ustedes un tema que quedó pendiente. Y me parece que es importante que aquí en Política con Carreño aclaremos las palabras de Camila Vallejo sobre la declaración bastante desafortunada, impropia de un presidente de la República respecto del brigadier, ¿no?, Hernán Chacón Soto. Las palabras de Boric. Esto yo lo escribí en una columna para una de las redes sociales, donde escribo todos los días una columna, ¿verdad?, en Facebook. Esto fue el viernes el viernes primero, ¿no? Y me parece que no se le dio la importancia debida a la declaración de Camila Vallejo, que en realidad es una intérprete. Camila Vallejo actúa como una especie de exégeta, ¿verdad?, del discurso de Boris. Sale a aclarar lo que Boris dijo. Ese es el rol del exégeta, ¿no? Quienes trabajamos en literatura, por ejemplo, comentamos muchas veces lo que opinan los críticos literarios, lo que opinan los autores. Hacemos el papel de interpretante de esos autores, ¿verdad? De esos escritores o de esos críticos literarios. Acá ha ocurrido algo semejante. Camila Vallejo salió a explicar el papel del exégeta, ¿no? A explicar lo que Boric quiso decir. A juicio de Camila Vallejo, pero sin duda a petición de Gabriel Boric, ¿verdad? Todos sabemos que las declaraciones de Boric fueron absolutamente ofensivas, insultantes, por el suicidio de este brigadier, ¿no? Y que definitivamente se ganó el desprecio de la oposición, de los militares y de gran parte del país. Independiente, incluso yo hablé con gente de izquierda, tengo muchos amigos en la izquierda, y que estaban bastante molestos porque hay una falta de respeto por el muerto, por el suicida y por lo que implica el acto de suicidarse, ¿no? Sobre todo que él no hacía mucho había hecho un llamado a la comprensión, porque hay muchos jóvenes que se suicidan. Entonces hay como un faltar a una verdad, a un acto que de verdad que es tan íntimo como el suicidio y que responde a muchas razones. Entonces Camila salió a explicar las palabras de Gabriel Boric. Y voy a citarla para que ustedes tengan el texto, ¿verdad? Y puedan acompañar entonces mi comentario al respecto. Y cuando habla, dice Camila, y cuando habla de un acto de cobardía, se refiere a esta incapacidad de enfrentarse a la verdad, de hacerse responsable frente a los hechos brutales que se cometieron y frente a la incapacidad
de asumir la responsabilidad frente a la justicia. Este es el trasfondo de las palabras del presidente. Este es el trasfondo de las palabras del presidente. Y para tener un encuentro en nuestro país, para poder sanar, necesitamos verdad, necesitamos justicia. La justicia no se exige por odio, se exige por amor a la humanidad. La venganza es la que mueve el odio. La venganza no ayuda a reparar, la justicia sí. Y la ausencia de justicia daña aún más las heridas que están abiertas. Esta es la declaración de Camila Vallejo explicando la ofensa, la estupidez de Gabriel Boric, ¿no? Entonces, yo creo, a la luz de las palabras de Camila Vallejo, que en el gobierno están tan conscientes de estas palabras necias del presidente sobre el suicida, ¿no? Sobre Hernán Chacón Soto y sobre todo los suicidas, claro, llamándolo de cobarde por no enfrentar a la justicia. Que se vieron entonces la necesidad de traer a un exégeta, a Camila Vallejo, de traer a alguien que explicase, como ella dice, el trasfondo de las palabras de Gabriel Boric. Entonces, traer a esta interpretante, ¿verdad?, a esta exégeta que explicase lo dicho por él, así de simple. Boric, lo he dicho en otras oportunidades, Boric es un obseso, ¿verdad?, que requiere, a mi modo de ver, con urgencia un tratamiento de su salud mental. Ahora, ¿qué pasa? Que a mi modo de ver las palabras aclaratorias de Camila Vallejo complican más la cosa. Una exégeta bien acantinflada, ¿no? Habría que traer otro exégeta que explicase las palabras de Camila Vallejo, pero no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Porque tratar de justificar la imprudencia, la necedad, lo bajo, se le ha dicho al presidente, lo bajo del comportamiento de Gabriel Boric, la indecencia de sus palabras, su agresividad, su cobardía, claro, insultando a un muerto, a su familia y a toda la gente que tiene una mirada más allá de la mirada ideológica del presidente, es propio, a mi modo de ver, de Camila Vallejo. Camila intenta, con estos rodeos, con estas vueltas que se da, con este cantinfleo, intenta justificar lo inexplicable, lo que no tiene justificación, a mi modo de ver. Porque uno podría responderle, así que el brigadier Hernán Chacón Soto fue cobarde por no enfrentar la verdad, por no ser responsable y por no ser capaz de enfrentar la justicia. Y en esto consiste entonces el trasfondo con mayúscula de las palabras del presidente. Uno podría preguntarle eso, ¿en esto consiste el trasfondo de las palabras del presidente? En que la cobardía de Chacón Soto, ¿verdad?, se ilustra porque no quiso enfrentar la justicia, porque no fue responsable de sus actos. En esto no quiso enfrentarse a la verdad,
Yo por eso comencé este comentario diciendo que el gobierno estaba consciente de todo esto y por eso le pidió a Camila Vallejo que saliese a explicar las palabras de Boric, ¿no, amigos? Ahora, viéndola como trata de arreglar lo que no tiene arreglo y escuchándola, como se da vueltas, como dije, como Cantinflas, ¿no? Como se da vueltas y vueltas en lo mismo y engrupe con este cuento de la justicia, con este cuento del encuentro, con este cuento de la venganza, de la verdad, y no sé cuánto más. Eh, es de verdad propio de Camila Vallejo. Es una exégeta bien Cantinflas, sin la gracia de Cantinflas, claro. Vayamos ahora a, a comentar cada uno de estos conceptos emitidos por Vallejo para justificar las palabras impropias de Gabriel Boric. Eso de que la justicia se exige por amor a la humanidad es bastante discutible. No tiene un asidero eso, en realidad, en términos de lo que la justicia es per se. Ahora, esto de la justificación por el amor a la humanidad es propio de políticos, ¿verdad? Que quieren en el fondo satisfacer a la pobla, como ellos llaman. Ustedes saben que los comunistas al pueblo lo llaman la pobla como una forma de acercarse a la gente, ¿no? Sabemos eso. Forma parte del discurso, del, del vocabulario de los comunistas, sobre todo. Eh, Acercarse con palabritas empalagosas en las que en realidad ni ellos creen. Esto de la pobla, ninguno de ellos vive en la pobla, ¿no? Y no tienen por qué vivir tampoco en la pobla, pero bueno, es un poco para aclarar bien estos conceptos en boca de ciertos personajes. Porque la justicia, ustedes saben, amigos, y yo le digo a doña Camila, la justicia debe cumplirse, aunque no se ame a la humanidad. ¿Quién dijo que para amar a la humanidad tiene que cumplirse la justicia? No, pues, claro que no. Para que se entienda, ¿verdad? Amar a la humanidad no es conditio sine qua non para que se cumpla la justicia, para que la justicia se haga valer. Entonces, esto de que el amor a la humanidad, la justicia, debe cumplirse. ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor a la humanidad. El amor no se impone. Puede ser duro lo que digo, pero si usted quiere, ama a la humanidad, si usted quiere, ama al prójimo, si no quiere, no lo ama. El amor es un sentimiento íntimo, el amor en todas sus variedades. Es un sentimiento que no puede ser impuesto. Está dentro de cada uno de nosotros. Y nosotros sabremos a quién amamos y a quién no amamos y por qué lo hacemos. Por lo tanto, esto de justificar la justicia por amor a la humanidad, que se busca esta justicia por el amor a la humanidad, no me parece. Porque como digo, la justicia debe cumplirse, se ame o no se ame a la humanidad. No es conditio sine qua non para que la justicia se haga, para que haya justicia. Claro, eso me parece absolutamente relevante y hay que insistir. Ahora, eso de querer tener, ¿verdad?,
un encuentro y que para tener un encuentro en nuestro país necesitamos verdad y justicia, es otra de las diatribas de Camila Vallejo. Para tener un encuentro necesitamos verdad y justicia. Y yo le digo a Camila Vallejo que para tener un encuentro en nuestro país necesitamos que las autoridades tengan un lenguaje conciliatorio. Eso necesitamos para tener un encuentro en nuestro país. Que ustedes, como autoridades, tengan un lenguaje conciliatorio, un lenguaje de búsqueda, un lenguaje que promueva la unión entre los chilenos. Sí, y no un lenguaje de odios y resentimientos como el de ustedes. Lamentablemente, doña Camila Vallejo, todos ustedes tuvieron un discurso de odio, de resentimiento, de venganza, un discurso no conciliatorio, un discurso que llamó al estallido delincuencial, al octubrismo, un discurso que separó como nunca a los chilenos y que hoy, ya en el poder, no lo han modificado. Lamentablemente, ese discurso separatista de desunión y no de encuentro, esencialmente lo han promovido ustedes, y sobre todo el Partido Comunista y aquellos extremistas del Frente Amplio, como Atria, como Stingo y otros. Pero son ustedes, como Ibáñez, como De Polo, como Catalina Pérez, como Campillay, y sigo, ¿para qué? Son ustedes los que con sus palabras han fomentado este discurso de desunión. Entonces, cuando dice que necesitamos un encuentro en nuestro país y necesitamos verdad y justicia, yo creo que la verdad y la justicia se buscan con tino. La verdad y la justicia se buscan con verdad y justicia. No con discursos odiosos. No habrá encuentro entre nosotros si se promueve la desunión entre nosotros. Claro, eso es evidente. Para que haya un discurso, para que haya un encuentro, se requiere que las autoridades, sobre todo el presidente, tenga un discurso afable, un discurso que realmente vaya en búsqueda del encuentro entre los chilenos y que a través de esta conciliación se llegue a esta verdad y a esta justicia. Verdad y justicia que por lo demás yo creo que se está luchando para que eso ocurra. Me parece. No hay encuentro posible con un lenguaje difamatorio, Camila Vallejo, un lenguaje cobarde, de venganza. No hay. No hay encuentro entre los chilenos con ese lenguaje. Es todo este lenguaje que tuvo Boric cuando se refirió a un suicida. O sea, por más que usted salga a dar explicaciones que no convencen realmente a nadie, ¿no es cierto? Y que ese es el trasfondo de las palabras, aclarar esto,
Imagínese usted que el presidente hable y usted tiene que salir a explicarle a la gente lo que el presidente quiso decir. Pero si ahí mismo está la constatación de la estupidez del pronunciamiento de Boric. Ahí mismo está, en el hecho de que usted tenga que salir a explicar sus palabras. Yo nunca vi eso. Nunca vi. Salvo ahora, claro, porque con ustedes uno ha descubierto un montón de cuestiones que estaban ausentes en el juego político. En serio. Entonces, bueno, y aquí, como digo, en este discurso difamatorio, cobarde, vengativo, odioso, nada tiene que ver ni la justicia ni la verdad. ¿Qué tiene que ver la justicia y la verdad con este discurso de Gabriel Boric? Dígame usted. Por eso digo, amigos, la ministra sale a explicar lo que no tiene justificación y se da vueltas y vueltas, en fin. Por último, quiero decirle que el brigadier Hernán Chacón Soto, o Concha, perdón, Soto, Hernán Concha Soto, Concha, Chacón, Hernán Chacón Soto, sí enfrentó a la justicia don Hernán Chacón Soto, repito, porque esto de los nombres, tantos nombres, ¿no? Bueno, sí, enfrentó a la justicia, claro. Tanto así que fue condenado por los crímenes que se le imputaron. Entonces, si él no hubiese enfrentado a la justicia, ¿cómo lo irían a condenar entonces? Él no huyó, él no se arrancó, no huyó como un cobarde. Esa es la verdad del caso. Si usted me disculpa. Cobarde hubiese sido si no enfrenta a la justicia, si se arranca. Pero él enfrentó, además esto viene de años. No es algo que parte hoy. Fue condenado hace 4 o 5 años y tenía que cumplir la sentencia. Por lo tanto, él sí enfrentó a la justicia, tanto así que la justicia lo condenó por los crímenes que se le imputaron. Así que eso por un lado. Y no quiero terminar mi columna, amigos, aunque ya lo hablé algo el viernes, me parece, sin referirme al suicidio. ¿Usted cree de verdad que es cobardía suicidarse? Yo le pregunto a Camila Vallejo si cree de verdad que es cobardía suicidarse. Hay tantas interpretaciones sobre el suicidio, incluyendo una carta famosa de Séneca al respecto. Intelectuales de todos los tiempos se han referido al suicidio. Algunos condenándolos, otros no condenándolos. Entonces, hay una pregunta básica, elemental, que es esa. ¿Usted cree de verdad que es cobardía suicidarse? Le pregunto ahora a Camila Vallejo. ¿Fue cobarde Hernán Chacón Soto porque se suicidó? No sé. Inténtelo usted, pues. Intente usted suicidarse, póngase una pistola ahí.
O dígale a Boris que lo intente. Póngase una pistola ahí, a ver, intente suicidarse. Entonces, es muy fácil hacer declaraciones ante un hecho tan de extrema vivencia, ¿no? Un hecho extremo como es el suicidio. Es muy fácil decirlo. Es un cobarde porque se suicidó, entonces inténtelo usted. Las personas se suicidan, señora Vallejo, por varias razones. Porque para ellas, por ejemplo, la muerte puede significar una liberación. Pensemos un enfermo terminal, un enfermo cuya familia ya se lo ha gastado todo para tratar de salvarlo y él está consciente de que su familia ya no tiene nada más que gastar, está en la ruina. Entonces, para él la muerte es una liberación y para la familia también, este enfermo terminal que no tiene recuperación por ningún lado. Bueno, y si él opta a suicidarse, es cobarde. Hay que pensar, meditar, reflexionar, claro. O puede ser también el suicidio un acto altruista, entregar su vida por los otros. ¿O usted no cree en eso? ¿Usted cree que los kamikazes, aquellos pilotos de guerra japoneses, eran cobardes? Arriba de su avión y explotando contra los buques de guerra, sabiendo que iban a morir. Entonces, ¿son cobardes los kamikazes? Fíjense que se suicidan estos pilotos de guerra por amor a Japón, por amor a su patria. Entonces usted diría que son cobardes. ¿Se da cuenta? Pero también, fíjese, también el hombre puede suicidarse por dignidad. También. Por ejemplo, Salvador Allende, pues. Usted diría que Salvador Allende, su ídolo y el ídolo de Boris, aunque de verdad a ustedes ninguno le llega ni al tobillo a Salvador Allende, ninguno. A mí no me gustaba Salvador Allende, no voté por él, pero sí le reconocía su talento político, su condición de hombre. Claro, claro, yo puedo no ser ni un comunista ni un marxista, pero sí tengo la capacidad de reflexionar y valorar a las personas en aquello que me parece positivo. Allende era un tremendo político, una tremenda persona en ese sentido, ¿no? Tenía evidentemente una condición de vida que era bastante cuestionable. Pero en fin, ustedes no le llegan ni al tobillo como políticos a Salvador Allende. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que Allende es un cobarde porque se suicidó? A pesar que Fidel Castro y otros quisieron levantar el mito de Allende asesinado por los militares, mentira. Están todas las pruebas ahí, hasta el doctor Gijón, que era su médico. Vea la entrevista al doctor Gijón, pues. Entonces Allende se suicidó por dignidad. ¿Y sabe por qué? Porque no quiso, por respeto a sí mismo, por amor a su propio ser persona, no quiso ser vejado, no quiso ser humillado y maltratado en su condición de
de presidente de Chile. No se suicidó por cobarde, se suicidó por dignidad. Bueno, lo mismo vale para el brigadier Hernán Chacón Soto, un hombre de 86 años, como usted sabe, que sintió que su dignidad de hombre y de soldado serían ultrajadas en la cárcel, por la cárcel. Entonces el hombre prefirió quitarse la vida. No por cobarde, señor Boris, señora Vallejo. No por no querer enfrentar ni la verdad, ni la justicia, ni asumir su responsabilidad. No, porque ya eso lo había asumido. Se suicidó por dignidad, por amor a su persona, como lo hizo Salvador Allende. No por cobardía. Entonces, a mí me parece que las declaraciones de Camila Vallejo, todo este rodeo, todo este circunloquio para explicar, ¿verdad?, el trasfondo de la palabra de Boric, ese trasfondo que pasará a la historia como un discurso cobarde, odioso, malintencionado del presidente hacia un suicida. Entonces era necesario salir a aclarar, pero yo creo que buscaron al peor interpretante, la peor exégeta de Boric, que es Camila Vallejo, que nos tiene acostumbrados a estos rodeos, a estos circunloquios cantinflescos que no conducen a ninguna parte y que en definitiva más complican la situación. Yo lo que he tratado de hacer acá es comentar, desmenuzar el discurso de Vallejo y mostrárselo a ustedes desde mi perspectiva, desde mi reflexión, evidentemente. Por eso dije al comienzo que estas palabras de Vallejo habían pasado como desapercibidas, ¿no? No se comentaron. Salió y nadie dijo nada al respecto. Nadie le objetó nada. Y yo creo que, bueno, los discursos de las autoridades no están ahí para que nosotros los traguemos sin más. Están para que los comentemos. Y da lo mismo si fue ayer o anteayer. Porque uno está aquí para comentar el quehacer político, comentar el discurso de los personajes. Nosotros no somos hacedores de noticias y tampoco comentamos en el fondo noticias. Comentamos lo que los personajes dicen. Y amigos, era lo que yo quería decirles a ustedes a propósito de estas declaraciones de Camila Vallejo, que en el fondo complica más la propia declaración de Boris, porque demuestra que sí, el gobierno metió las patas y Boris tiene que haberle dicho a Vallejo, anda y di algo para justificar la estupidez que dije. No sé. Bueno, amigos, hemos partido con este tema la semana de hoy, aquí en Política con Carreño, como siempre muy agradecido de ustedes. Y algo que quería solicitarles antes de terminar. Yo respondo los comentarios a veces de Moro, ¿no? Porque son muchos y tengo muchas actividades. Pero me gustaría saber de dónde son ustedes. Cuando coloquen el comentario y digan Brasil, Estados Unidos, algunos colocan, estoy en Florida, estoy en Sao Paulo, ¿no? Coloquen de dónde son. No hay nada malo ahí y yo voy haciéndome una idea de la gente que me escucha y de la gente que
que me comenta, así que igual, gracias a ustedes, a aquellos que comentan, que me escuchan, y nos vemos mañana entonces, mañana martes 5 ya, con otro tema u otros temas aquí en Política con Carreño. Chao amigos.